¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, ya pasaron unos cuantos días de que nos entregaron nuestra nueva lista y después de haber analizado las cosas un poco, haber visto combos y cosas similares, pienso que ya puedo dar un análisis un poco más profundo sobre lo que fue la lista. Asimismo les voy a dar mi opinión sobre cuáles son los mejores decks avanzando para este formato, qué estoy esperando ver para el futuro, unas cuantas cartas que considero que se deberían de hacer, otras que quizás se deberían de alejar o vender y muchas cosas más. De esto va a tratar el video, así que vamos allá. Primero que nada, hay que recordar que la siguiente lista no va a llegar antes del 14 de octubre de este mismo año, por lo que va a cubrir la salida de bastantes productos para TCG, como lo son el Rising Rampage, el Legendary Immortal Duelist, las latas, el estructurado de los Rockets, el Feast of the Gadgets. Me parece que también vamos a tener el Duel Devastator y nos vamos a quedar a unos cuantos días del lanzamiento del Chaos Impact, que es la siguiente expansión que sigue del Rising Rampage. Dicho esto, es para que tengan en cuenta cuántos productos van a salir. Son bastantes, me parece, para solamente el lapso de 3 meses, pero ahora sí vamos con la lista. Para nuestras dos cartas prohibidas, primero tuvimos a Eclipse Wyvern, que me parece que no fue un golpe tan severo porque existe el Omnitaur, y sumado a esto, ya que Eclipse Wyvern perdió mucho protagonismo cuando fue prohibida la Fairy Tail Snow, me parece que esta carta no fue tan dolorosa. Sin embargo, pienso que podría dar acceso a unas jugadas interesantes para muchos decks, pero bueno, acabó pagando el precio por los Thunder Dragon. Por la parte del Phantom Knights of Rusty Bardish, ya había yo platicado sobre esto, era la carta que se tenía que ir. Considero que era demasiada la ventaja que nos brindaba esta simple carta. El hecho de que esté muerta esta carta nos va a evitar que tengamos que enfrentarnos a dos negaciones y una destrucción adicional. Me parece que el combo Orcust sigue siendo bastante fuerte, pero la verdad es que no va a ser nada comparado a lo que nos tuvimos que enfrentar con esta carta. Es una pena por los jugadores de Phantom Knights porque ya van dos listas seguidas que tienen que pagar por los pecados de otro deck. Sin embargo, creo que sin Rusty Bardish podríamos ver el regreso del Rank Up Launch Magic. Esto está por verse en los siguientes formatos. Para las cartas a uno, primero tenemos Altergeist Multifaker. Ahora, además de que el golpe fue bastante sorpresivo, me parece que este fue un golpe preventivo porque con la existencia de Salamangreat, Almirage van a poder jugar triple Sangam para poderse agregar su Altergeist Multifaker. El hecho de que Solemn Judgment ahora esté a 3 hace que prácticamente puedan negar cualquier cosa e inmediatamente puedan empezarse a generar ventaja. Pienso que esto es 100% un golpe preventivo. Es lamentable porque el Altergeist jamás logró hacer algo completamente competitivo. Lo más competitivo que hizo fue quedar segundo lugar en el mundial y haber ganado el nacional de Alemania, me parece, pero además de eso la verdad jamás logró despegar como lo hizo por ejemplo en OCG. Para el Black Dragon Collapse Serpent y el White Dragon Viper Buster me parece que son golpes adecuados. Me sorprende mucho que los hayan bajado a 1. Estas cartas van a seguir siendo útiles. El hecho de que el deck utilice monstruos de oscuridad o de luz y la facilidad que nos dan los monstruos Link para poder poner el atributo que nos falte si es que estamos tomando el equivocado, nos da el resultado de que estas cartas siguen siendo útiles. Obviamente no son tan útiles como estando a 3, el combo de Guard Dragon ya no va a ser tan fácil de utilizar. Sin embargo, no podemos olvidar que por ejemplo todavía tenemos la llegada del Structure de los Rockets. Los Rockets tienen Quick Launch que nos pone prácticamente un dragón en el campo y con esto podemos empezar a hacer todos los combos, por lo que me parece que este golpe simplemente fue como para dañar la consistencia por ahora, pero creo que en un mes vamos a estar como estábamos en el formato pasado. Salamangreat Gazelle y Salamangreat Circle me parece que son golpes muy desafortunados. Por la parte de que Konami es una compañía, entiendo que los Salamangreat ya no le van a generar nada a Konami, por lo cual el golpe se esperaba. Sin embargo, creo que sí pudieron habernos dado el tratamiento de OCG, de solamente haber golpeado una de estas piezas y luego haber dado el golpe definitivo. Tengo muchas dudas sobre si el Salamangreat va a sobrevivir, es decir, sus jugadas siguen siendo muy potentes y la verdad es que el deck no está muerto como tal. Lo que hay que hacer es jugar, por ejemplo, más monstruos de nivel 3 que se puedan invocar o que podamos simplemente usar. Solamente se me ocurren el Crusadia Reclusia, el Psychic Wheeler, la Backup Secretary, en fin, hay muchos monstruos de nivel 3 que nos pueden ayudar a pasar a nuestra jugada de Mirage Talio. Obviamente las jugadas no van a ser tan potentes, no van a ser tan consistentes, van a requerir muchos recursos. Si quieren ustedes jugar este deck van a necesitar Signet Mining a 3 sí o sí, pero la verdad es que si esta era como su opción barata o simplemente por ejemplo el Signet Mining que ya explotó de precio precisamente por esto, la verdad es que pues ya no van a poder jugar el Salamangreat. Es lamentable, tuvo una muy buena participación en el meta, pero bueno, la verdad es que habrá que esperar a ver cómo evoluciona este formato y la verdad no puedo decir a ciencia cierta si el Salamangreat se va a mantener o no. Pienso que en el mejor de los casos va a evolucionar quizás a una versión de ir siempre segundo o quizás con muchas magias y trampas o quizás simplemente
veamos muchísimo juego en las primeras semanas y luego caiga simplemente del juego competitivo. Tempest Dragon Ruler of Storms fue un movimiento que se hizo en OCG previamente y vimos que no había ningún problema. Este le da soporte prácticamente a todos los arquetipos de viento, lo cual considero que es bastante bueno. En general la carta como tal pienso que no va a tener nada que ver en el juego, solamente he visto mucho que al menos en estos primeros días se está utilizando mucho para poder acabar como un extender para poder dejar el link de los Hieratic en cualquier deck que utilice Thunder Dragon. Además de esto no he visto que tenga relevancia, pero la verdad es que todavía es muy pronto para decir qué va a ser esta carta. Sin embargo, espero que mucha gente lo utilice. Daigusto Emerald vuelve a 1 después de haberse ido en el formato de Zodiac. Su última participación fue gracias al Zodiac Combo, que era el Fusion Substitute, que usaba cartas como Black Sheep, Fusion Substitute, Elder Entity Norden y otras. Ahora, me parece que el hecho de que vuelva a 1 va a evitar de que se vayan a hacer loops como se llegaba a hacer. El hecho de que por fin tengamos una carta en el formato de que nos pueda regresar monstruos de nuestro cementerio al deck sin que sea una carta lenta como por ejemplo el Jar of Avarice, pienso que es algo bastante bueno. Pienso que esta carta va a haber juego en muchísimos decks y hay que esperar a ver qué es lo que sucede con esta. El Sky Striker Multiroll me parece que era el movimiento más adecuado de este deck. Es bastante interesante porque con esto Sky Striker queda como un motor para cualquier deck. Lo vimos cuando las Sky Striker fueron lanzadas. Este motor de triple engage, drones y quizás uno o dos ganchos o afterburners dependiendo de lo que estén utilizando, la verdad es que es un motor bastante bueno, sea para que pongan un Link 2 en el campo o simplemente para acelerar el deck, por lo que sea que lo quieran usar. El hecho de que queden intactas como un motor me parece que es algo bastante bueno. Por la parte del Sky Striker está en su punto más frágil de su existencia. Haber perdido dos multiroll y un terraforming lo dejan bastante débil, pero ya lo vimos en el pasado. Yo honestamente creí que cuando Kagari cayó a 1 iba a ser el fin del deck y esto no fue así, simplemente evolucionó. Entonces igual que el Salamangreat, tengo mis dudas sobre si lo veremos mucho y luego desaparecerá o si simplemente va a evolucionar en una forma un poco más lenta. Terraforming cayó a 1, lo que me parece increíble es que haya sido en este formato. Si bien la interacción de utilizar el motor de las Trickstar me parecía algo bastante bueno, algo bastante potente, no creo que hubiera sido suficiente como para poder golpearlo. Vimos en recientes días que TCG tiene un nuevo link exclusivo que puede recuperar el campo, por lo que no me sorprende en realidad ya este movimiento. Esto es simplemente para impulsar la venta de este link. Me parece que es algo desafortunado, pero la verdad es que yo creo que esta carta solamente estaba esperando un formato ideal para caer. De hecho me parece sorpresivo que no haya caído antes en formatos como por ejemplo en ABC, Dinosaurios, True Dragos, cuando salieron las Trickstar por primera vez. Pienso que esos fueron formatos mucho más adecuados como para haber puesto esta carta a 1, sin embargo pues ya sucedió y me parece muy lamentable porque hay muchos decks que ni siquiera son competitivos, que dependen de su campo, pero la verdad es que habrá que ver qué se puede hacer al respecto. Trickstar Light Stage se une a esa larga lista de cartas de arquetipo que han sido golpeados porque no han sido utilizadas en su arquetipo. Me parece que este golpe para las Trickstar es algo muy desafortunado porque el Trickstar me parecía que era un deck muy bueno como una estrategia antimeta. El hecho de que pudieran utilizar muchas cartas de trampa, entre ellas no sé, los Solems, la Reincarnation, incluso muchas cartas tech que quizás ya no estamos viendo. El hecho de que tengan que perder con esto dos campos y un terraforming les va a dañar muchísimo su consistencia. No creo que puedan sobrevivir como un deck como tal por sí mismos. Creo que se van a tener que por fin aliar con un nuevo deck o quizás pasar a evolucionar a una especie de antimeta, quizás utilizando Card of Demise y solamente utilizando Licoiris como para poder hacer el daño. La verdad es que es incierto lo que le espera a las Trickstar, pero pues es el movimiento que tenemos y es lo que sucede la mayoría del tiempo cuando se utiliza demasiado un motor fuera de su mismo arquetipo. Metaverse es un golpe que es muy similar para Terraforming. El problema quizás de esto es que se estaba utilizando para Mystic Mine. Con Metaverse a 1 no lo vamos a poder buscar con Trap Trick, lo que soluciona un pequeño problema, lo que daña la consistencia de Mystic Mine. Sin embargo, pienso que a la larga es mucho más la cantidad de decks que se golpean perdiendo su campo, decks que no son competitivos, por ejemplo pueden ser los Element Saver, los Magnet Warrior, ABC, que la verdad es que ya está cayendo mucho. Entonces creo que esto es bastante malo. Vamos a tener que ver si, por ejemplo, si con este link nuevo que nos da TCG podemos arreglar la consistencia de eso, o quizás empiecen a utilizar otras cartas para buscar campos, como por ejemplo Demise of the Land o Planet Pathfinder. Entonces habrá que ver qué sucede, pero pues yo no estoy muy contento con estos movimientos sobre golpear campos. Entiendo que ya se debía de haber dado, pero de nuevo me parece que el tiempo es muy extraño. El Chaos Emperor Dragon subió a 2, esto ya lo había comentado. Pienso que el Chaos Emperor Dragon puede subir a 3 y no va a hacer absolutamente nada. Me parece que su mejor uso como tal es simplemente la carta como tal, es decir, que tiene 3
3000 de ataque, es un dragón, es de nivel 8, nos puede permitir remover monstruos en el cementerio para poder activar sus efectos. Además de esto, creo que no tiene ninguna utilidad y pienso que simplemente este es un paso intermedio para poderlo ya subir a 3. Los 3 golpes al arquetipo de Danger en la forma de Nessie, Jackalope y Tsuchinoko me parece que son buenos, pero la verdad es que se quedan así porque se necesitan vender en las latas. Me gustaría decir que con este golpe los Danger van a estar controlados, pero la verdad es que no veo que esto suceda pronto. Me parece que simplemente hay que cortar las cartas que se golpearon o simplemente utilizar unos nombres extras de Danger, que quizás no sean tan útiles, pero al final del día siguen siendo cartas que nos dan el +1 si es que fallamos en elegirlas. Esto es obviamente para conservar el valor de las latas. Todavía 2, la gente va a querer comprarlas, la gente va a querer poder experimentar con ellas, y bueno, pues vamos a tener que esperar a ver qué sucede con este formato, con estas cartas a 2. Eder de Heavenly Monarch me parece que es un regalo excelente para cualquier jugador de Monarcas. Monarcas me parece que está a máximo poder en OCG, es decir, tienen triple Panteísmo, Eder y Monarch Stonefort. Si bien aquí en TCG tenemos 3 de Monarch Stonefort, 2 Eder y un Panteísmo, me parece que la carta más importante acaba siendo Panteísmo, porque es la que nos da velocidad, aun cuando es un -1, un -2, si es que nos llegan a tirar la Ash Blossom, el hecho de que podamos remover Panteísmo para podernos agregar una magia o trampa monarca sigue siendo un efecto fenomenal. Ya lo había dicho también que Eder es prácticamente otro ladrillo de nivel 8, lo cual no le arregla para nada los problemas que tienen los monarcas. Me parece que simplemente esto va a hacer que cuando los monarcas tengan una mano decente va a ser mucho más probable que podamos acabar el juego más rápido. Van a tener jugadas de poder un poco más seguido, pero la verdad es que los problemas de monarcas siguen estando allí. Ojalá los monarcas no hagan nada como tal en este formato para que nos puedan regresar más piezas. La pieza que necesitamos de vuelta es Panteísmo, pero la verdad es que esto es un muy buen comienzo. Elemental Hero Stratos por fin vuelve a 2. Honestamente yo jamás pensé que vería este día, tampoco pensé que lo vería fuera de la lista, pero incluso ya está 2. Esto habla muchísimo de la velocidad que tiene el juego. Muchos jugadores me estaban comentando que ellos hubieran preferido que se regresara a Hero Leaves porque ayudaba un poco más el deck como tal, y estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, debemos de recordar que a Hero Leaves se puede poner en prácticamente cualquier deck que necesite un motor de Warrior. Precisamente por esto a Hero Leaves creo que sigue a 1 y por esto Malicious sigue a 2. El hecho de que Elemental Hero Stratos esté a 2 hace mucha diferencia en el deck de héroe. Prácticamente en su Normal Summon o en su Special Summon, si es que lo logramos sacar con a Hero Leaves, obliga a que el oponente nos tenga que responder con alguna hand trap, si no vamos a empezar a agregarnos piezas y vamos a poder hacer combos. La verdad es que este nuevo soporte de los héroes en la forma de Vision Hero Faris en Chris es bastante bueno, y la verdad es que pienso que el deck no va a ser tan fuerte como para poder llevarse a algo importante en algún torneo, pero la verdad es que poco a poco va ganando soporte. Todavía nos faltan las cartas de Evil Hero, así que no me sorprendería que en algún punto los héroes pudieran volverse alguna especie de antimeta. Insector Dragonfly vuelve a 2. Pienso que esta carta pudo haber incluso regresado a 3, pero la verdad es que estoy muy familiarizado con el movimiento de Konami de que siempre pasa primero las cartas a 2 para evitar que algo pueda suceder, de que surja quizás un FTK y un OTK, cualquier cosa que pueda surgir que ellos no hayan previsto. Entonces pienso que los jugadores de Insector van a agradecer mucho esto. Me parece que hay una variación de Metal Foes que es bastante explosiva, y la verdad es que las cartas de Insector ya se les nota su edad, por lo que considero que ya podrían estar a máximo poder y no sucedería nada. Sin embargo, como muchos de estos movimientos que van sacando cartas de la lista, me parece que es bastante bueno, y si nada surge seguramente veremos que sean por fin liberadas. Performance Damage Juggler es una carta que nos permite destruir una carta que nos haga daño, nos permite evitar daño de batalla, la podemos remover de cementerio y podemos agregar uno de los payasitos, uno de los Performance. Pienso que esta carta a 2 no va a hacer ninguna diferencia, quizás podría ser algo a 3 en algún deck de Lightstone, pero honestamente lo veo algo complicado. Me alegra que esta carta ya vaya saliendo. En OCG esta carta está a 3 y no hace absolutamente nada, así que vayan sacando cartas de la lista es muy bueno. Shurita 2 es otro movimiento excelente. Ya tuvimos la reimpresión de prácticamente todo el arquetipo de los necros. Ahora este arquetipo ya es mucho más accesible a la mayoría del público. El hecho de que siga Unicorn a 1 es lo que me parece que detiene este deck. Sin embargo, ya tuvo muy buenos resultados el formato pasado. Me parece que prácticamente todos los torneos importantes se quedó empatado con muchos de los récords que hicieron top, y este simplemente se quedó afuera por simple azar. Entonces, que cada formato estén dando y dando más piezas, sumado a que de los 4 decks más competitivos del formato pasado 3 hayan sufrido golpes bastante severos, me parece que por fin vamos a ver el formato en el que los necros van a poder volver a ser un deck para el que hay que aprender a jugar alrededor. Royal Tribute a 2, hay jugadores que consideran que este movimiento es muy peligroso, y la verdad es que la carta en sí tiene un efecto muy potente, más cuando se junta con Necrovalley, porque vamos a mandar todos nuestros monstruos al cementerio y no vamos a tener forma de activar sus efectos. Sin embargo, ya hemos tenido combos degenerados antes en este juego y no les hemos hecho nada. Por ejemplo, el combo de Drollan Lockbird con Trickster Reincarnation, desde que este combo fue inventado, se estaba pidiendo que se golpeara Drollan Lockbird, que se golpeara Trickster Reincarnation, cualquier golpe para poder evitar esto. Sin embargo, la verdad es que simplemente acabó
acabó siendo como esa jugada que sí, cuando la logras sacar vas a ganar el juego prácticamente, pero la verdad es que la probabilidad de que esto suceda no es muy alta. Me parece que es lo mismo con Royal Tribute. Royal Tribute estando a 2, Necrovalley estando a 3, tenemos Terraforming a 1. Ignora en realidad cuántas formas tienen los Gravekeepers de poder tener de manera más consistente Necrovalley en el campo. Sin embargo, creo que esto no va a ser nada como para tener cuidado. La verdad es que esto para mí solamente es un aumento de poder para los Gravekeepers y es algo que creo que es bien merecido. Ojalá no me equivoque, ojalá esta carta no empiece a hacer problemas, porque entonces va a ser una de esas raras ocasiones, raros ejemplos que una carta sale un poco de la lista y luego tiene que regresar a donde estaba. Ahora vamos a pasar con las cartas que fueron liberadas por completo. Primero tenemos a Clifford Scout. Clifford Scout ya no es la carta que solía ser. Han pasado, me parece que 4 años desde que aterrorizó el meta, ese legendario pago de 800 puntos de vida. En ese tiempo me parece que la única hand trap que teníamos era la Ghost Ogre. Sin embargo, ahora ya tenemos Ash Blossom y muchísimas más. Sumado a esto, los péndulos, si bien los decks de péndulo siguen siendo muy potentes, me parece que la forma en que los decks de péndulo evolucionaron dejaron atrás a los Clifford, por lo que incluso con todas sus piezas de vuelta, que es como justamente está ahorita, no creo que vayan a hacer nada. Además de su monstruo jefe que aterrorizó el meta durante mucho tiempo, que fue Towers, solamente cubre monstruos de nivel y de rango. Ahora es increíble pensar que con un simple el Nightmare Unicorn o con un simple Underclock Taker apuntando un monstruo de ataque decente vamos a poderle pasar encima a este monstruo. Es una muestra de cómo va avanzando el juego, de cómo los decks se van quedando atrás. Así que esto para mí simplemente es un pequeño regalo para cualquier jugador de Clifford o para los jugadores de péndulo que quieren poner el Cyber Dragon Infinity como una tech. Luster Pendulum fue un movimiento que yo comentaba. Pienso que si Draco Face Off está uno en la lista, esta carta no va a hacer nada. Esto lo comento más que nada porque muchos de los decks péndulos tienen invocaciones de monstruos de nivel más alto de 4. Solamente por mencionar algunos tenemos al Mythical King, Jackal King, quizás algún monstruo de nivel 7 para ir por la jugada de Low Dice. Entonces me parece que esta carta es muy buena. Creo que va a poder tener juego por ejemplo con las Counter Fairy, que es un deck del que voy a hablar en unos momentos, pero pienso que esta carta es simplemente una pieza adicional que muchos jugadores de péndulo van a empezar a probar, que quizás recuerdan, pero la verdad es que no veo haciendo nada adicional para el meta con el regreso de esta carta. Trishula Dragon of the Ice Barrier me sorprendió bastante, primero que nada porque esta carta subió de 1 a 3. Yo esperaba que este movimiento se diera a 2 y esto es más que nada para impulsar la venta de Duel Devastator. Ahora que teniendo Trishula 3, la verdad es que este producto se hace mucho más atractivo. Si ustedes han estado viendo videos en internet recientemente, sí hay unos loops bastante potentes de Trishula, de Omega, que prácticamente te dejan sin la mano. Sin embargo, muchos de estos combos se pueden detener fácilmente con una hand trap. Aún es muy pronto en el formato como para decir que Trishula no va a tener ninguna relevancia, pero el hecho de que tenga que utilizar 3 monstruos para su invocación de sincro es algo que me parece que la restringe demasiado. Y el hecho de que Trishula sea un monstruo tan icónico para este juego y que esté de vuelta a 3 puede ser algo bastante atractivo para esos jugadores que son muy casuales o que solamente juegan de temporada a temporada. Darkhold vuelve a 3 después de haber sido limitado hace me parece que 2 años, 3 años. Ahora tenemos bastantes piezas ahora para cualquier deck que va a ir segundo. Tenemos Raigeki a 1, triple Darkhold, triple Interrupted Kaiju Slumber, triple Super Poly. Me parece que estamos en un muy buen momento en el juego para que cualquier estrategia que quiera ir segundo pueda romper los campos, que es algo que me parece que sigue siendo un problema, pero la verdad es que ya con tantas cartas no veo que sea tan difícil poder romper el campo. Quizás el problema ahora sea que después de que rompamos el campo del oponente tengamos que armar el nuestro. De buenas a primeras, lo que hace esta carta en papel, que es poder ayudar a los decks que van segundo, me parece fenomenal. Monster Gate es una carta que yo no esperaba ver a 3, ni siquiera lo esperaba ver a 2, simplemente este movimiento me cayó de sorpresa. Esta carta creo que sí va a tener juego competitivo, simplemente que no puedo decir de buenas a primeras qué deck lo va a utilizar. El primer deck obviamente que tengo en la mente son los Infernoid, que si ustedes no están entrando, Infernoid hizo un top en el torneo europeo que sucedió hace me parece que un mes, entonces me parece que es un muy buen momento si es que quieren intentar una estrategia nueva de la mano de los Infernoid, y quién sabe, quizás algún otro deck también le puede dar un muy buen uso. Rekindling me parece que es una gran sorpresa. Ahora, este movimiento primero pensaba que era simplemente para impulsar las ventas del Feast of the Gadgets, y sigo pensando así, ya que el arquetipo de los Fire Fist es uno de los principales que viene en esta caja. Me parece que es obvio que esta carta les va a dar soporte. Sin embargo, esta carta no solamente es soporte para ese arquetipo, también le puede dar soporte a otros arquetipos como por ejemplo Laval y los Flamville. Habrá que esperar a ver qué sucede con este nuevo soporte de los Fire Fist. Quizás esto haga que el Fire Fist vuelva al meta, quizás simplemente vaya a ser una carta estilo Soul Charge que vaya a ser muy potente. Ahora me alegro que haya esperado unos cuantos días para hacer este video, porque no había razonado que esta carta se puede utilizar en Salamangreat. Resulta que Foul, Fennec y Coyote son monstruos que tienen 200 de defensa y son de fuego, por lo que Rekindling nos puede
puede regresar estas cartas. Sumado a esto, Flame Buffalo también es un monstruo de fuego que tiene 200 de defensa. Entonces me estoy muy interesado en ver qué va a suceder en el futuro. Me parece que si los Salamangreat tienen otra oportunidad de ser meta, será quizás de la mano de esta carta, que además de tener un efecto muy similar a un Soul Charge, la verdad es que no es una vez por turno y que esté a 3, me parece que va a abrir la puerta a muchos combos muy interesantes. Super Polimerización es una carta muy potente. Es increíble que esta carta esté de vuelta en el juego, sobre todo a 3 copias. Es decir, aún no estaba bien, quizás había la gente que se quejaba de que aún no era muy situacional, mucho de lo que por ejemplo se habló cuando Maxi estaba a 1. A 2 la podíamos ver más, se estaba utilizando en muchos side decks, incluso en muchos main decks para poder romper el campo. Y el hecho de que esta esté vuelta a 3 me parece que no es menos que impresionante. Creo que esta carta va a ser la más popular para side deck, incluso para main deck. El hecho de que podamos usar monstruos de los dos lados del campo abre a jugadas muy interesantes. Y sumado a esto, ya que vamos a tener el Structure de los Shadow muy pronto, me parece que esta carta va a haber muchísimo juego. Me alegra que esta carta esté de vuelta, aunque también esto demuestra que necesitamos todas las armas posibles para poder romper los campos ya establecidos. Y sumado a todas estas razones, ya que esta carta viene en el Duel Devastator, esto hace mucho más atractivo el set. Y la última carta que vuelve a 3 es Solemn Judgment. Ahora, muchos jugadores están muy preocupados de que esta carta esté de vuelta a 3 porque hay muchos decks que necesitan la Normal Summon para empezar a jugar. Un ejemplo de esto es rápidamente el Salamangreat. Si podemos negar la Normal Summon al deck de Salamangreat, prácticamente se tienen que quedar allí, a menos de que tengan una forma de un extender muy específico. Sin embargo, con Solemn Judgment de vuelta a 3 y cartas para ir segundo que subieron a 3, por ejemplo solamente Darkhold y Super Poly, aunque Super Poly no se le puede negar la activación, me parece que este formato va a estar muy interesante. Esto me parece que va a educar a los jugadores a que el hecho de que tengan el triple Solemn Judgment no significa que ya ganaron. Muchas veces esos pagos de 4000 puntos de vida, 2000 puntos de vida, incluso los 1000 puntos de vida si llegaron a tomar las 3, hace que queden muy vulnerables a simplemente invocar un monstruo y atacar por el juego, por lo que me parece que este cambio va a ser bastante bueno para la salud del juego como tal. Ahora voy a pasar a comentarles los que yo considero que van a ser los mejores decks del formato. En primer lugar tengo a los Thunder Dragon. Me parece que a pesar de que si contamos los golpes que recibió este deck, es decir con Eclipse Wyvern, 3 cartas de los Danger, el White y el Black Dragon, me parece que a pesar de que creo que son 7 cartas las que está perdiendo, realmente no le afectan nada a este deck porque simplemente puede jugar otras cartas Danger para poder resolver los efectos, o como lo hemos visto últimamente pueden utilizar simplemente más cartas Crusadia. Entonces me parece que esto no va a afectar en absolutamente a nada el deck. El deck todavía puede dejar los campos a los que está acostumbrado, simplemente tienen que extender un poco más, tienen que utilizar un poco más de recursos, pero pienso que el golpe que se le dio al Thunder Dragon no fue para nada equiparable a lo que le sucedió con Salamangreat o Sky Striker, así que me parece que este va a ser el mejor deck sin duda alguna. Después de haberlo pensado unos días, me parece que el siguiente mejor deck van a ser los péndulos. Ahora, el hecho de que no hayan golpeado ninguna carta péndulo y que de hecho hayan regresado a Luster Pendulum, que lo voy a mencionar un poquito más a fondo en un momento, me parece que va a hacer que los decks de péndulo sean uno de los mejores decks del formato. Primero que nada, todos sabemos cómo son los campos de péndulo. Pueden dejar 4, 5, 6, 7 negaciones dependiendo de la construcción que estén utilizando. Gracias a cartas como por ejemplo Supreme King Dark Room o quizás el Magician, que puede hacer que los monstruos del campo sean dragones, y con esto podamos pasar a las jugadas de War Dragon, me parece que hace que el deck no haya perdido ninguna pieza y de hecho esté ganando por la parte de Luster Pendulum. Hay que recordar que Luster Pendulum es un monstruo dragón, lo que significa que vamos a tener un poco más de consistencia para la jugada de War Dragon. Entonces el hecho de que hayan debilitado la mayoría de los decks y que este no haya sufrido absolutamente ningún golpe, me parece que vamos a empezar a ver que los péndulos van a volver a las mesas competitivas, al menos hasta que surja un nuevo deck al que haya que vencer, pero me parece que eso va a tardar unos cuantos meses. Luego tengo a las Sky Striker, que si bien perdieron un Terraforming y doble Multiroll y considero que es un golpe bastante severo, el hecho es que también están ganando cartas. El hecho de las Sky Striker es que también están ganando potencia con la liberación de los Solemn Judgment, que realmente lo que tienen que hacer como tal es que tienen que proteger su Multiroll. Entonces, por ejemplo, cartas como Cosmic Cyclone y alguna otra que pueda remover van a arruinar por completo la estrategia. Sin embargo, con Solemn Judgment precisamente en el campo para protegerlo, entonces creo que va a ser algo bastante interesante de ver. No creo que las Sky Striker vayan a caer completamente, sí creo que van a estar
estar muy debilitadas y la verdad es que va a estar muy interesante, pero no creo que dejen de ser competitivas como tal. El siguiente deck que creo que va a ser bastante competitivo son los zombies y me voy a explicar bastante por qué. Primero que nada, los campos que dejan los zombies, si bien no son impresionantes, sí son muy consistentes. El nuevo monstruo jefe de los zombies, que es Balderrock, los dos efectos que tiene Balderrock, que son poder remover y poder negar efecto, me parece que son bastante útiles. El hecho de que se invoque simplemente teniendo un campo precisamente activado de cualquier lado del campo, le hace una carta que sea muy consistente. Los zombies no son tan explosivos como quizás otros decks del formato, como quizás van a ser los péndulos o como quizás son el Thunder Dragon. Sin embargo, esa parte de que sea tan consistente, el hecho de que tengan que utilizar Zombie World, que de hecho cambia el tipo de los monstruos en el campo y cementerio, que es algo bastante bueno porque afecta mucho el funcionamiento de muchos de los decks, me parece que va a ser una muy buena opción para avanzar en este formato. Además, ya tenemos triple polimerización y el hecho de que tengamos Zombie World con triple Super Poli, la verdad es que nos da una forma de poder romper campos de una forma muy sencilla y el zombie va a estar ganando presencia simplemente por estar jugando de manera natural. Otro deck que pienso que va a ser muy potente este formato son los Subterror. A pesar de que Subterror perdió un terraforming y lo cual sí daña la consistencia de las construcciones, el hecho de que hayan ganado 2 Solemn Judgment me parece que es algo crucial para este deck. Ya lo había mencionado anteriormente, lo que está sucediendo con Subterror y otro deck que voy a mencionar a continuación es que si bien están perdiendo una carta en consistencia, están ganando cartas en poderes. Si bien perder un terraforming va a significar que no veamos el campo y a Subterror Guru tan seguido, el hecho es que el triple Solemn Judgment va a poder hacer que prácticamente el campo establecido del Subterror sea invencible. La forma en que funciona este deck ya hace muy difícil de que podamos jugar contra él y el hecho de que le estén dando triple Solemn Judgment para negar 3 veces lo que ellos quieran es algo que me parece que es muy potente. Entonces yo espero que Subterror vaya a ser uno de los mejores decks avanzando en este formato. El siguiente deck que creo que va a ser muy relevante este formato es el Anti-Meta Stone en cualquiera de sus variaciones. El hecho de que tengamos Card of Demise, Pot of Desires, Pot of Extravagance, triple Solemn Judgment, triple Solemn Strike, un Solemn Warning, en fin, me parece que nunca habíamos tenido tantas piezas para que el antimeta fuera tan potente. Incluso pueden utilizar Super Policy a esas vamos que necesitan romper ya un campo establecido. Me parece que los decks de antimeta están en un muy buen momento y no me sorprendería que al menos iniciando el formato y hasta que se empiecen a solidificar y a modificar las versiones, creo que el antimeta también va a ser una muy buena versión para jugar. Y por último tengo a los Necros. Si bien el Necro solamente está ganando una pieza en la forma de un Shurit que ahora está a 2, me parece que el hecho de que hayan debilitado a la mayoría de los decks y que este deck haya ganado una pequeña pieza va a hacer que este deck se pueda enfrentar con muchas mayores oportunidades al meta como tal. Vale la pena recordar que el formato pasado Necros se quedó a prácticamente nada de hacer top, me parece que en prácticamente todos los torneos. Si ustedes vieron los reportes de los YCS y ese tipo de torneos, la mayoría de ocasiones Necros estaba a un empate o a un juego ganado de poder avanzar al top. Entonces pienso que si ya hicieron todo esto en el formato pasado que teníamos decks brutales contra los cuales enfrentarse, y en este nuevo formato que los decks más fuertes han sido debilitados y que este recupera una pieza, me parece que ya va a dar el salto al competitivo de nuevo. Luego tengo unos cuantos decks que no sé cómo se vayan a desempeñar este formato. Me parece que tienen muy buenas oportunidades de tanto seguir en el meta o volver al meta, pero voy a explicar mis razones de por qué lo dudo. El primero de estos es el True Draco y esto es muy similar a lo que sucede con el Subterror. Si bien perdió un Terraforming, está ganando doble Solemn Judgment. El hecho de que tengamos 3 Solemn Judgment nos abre la posibilidad de que prácticamente podamos controlar lo que se va a activar o no. Pienso que el True Draco está en un escenario muy similar al Subterror, pero me parece que Subterror es mejor a True Draco por la forma en que va controlando el campo. Si bien los True Draco tienen formas de controlar un poco más lo que sucede en el campo, como por ejemplo con Demonarch Erupt, el hecho es que Subterror genera muchísima ventaja en un solo turno. Si bien esto es algo que True Draco también puede hacer, me parece que Subterror lo hace mucho mejor y de una forma más potente. Sin embargo, habrá que esperar a ver cómo evoluciona el formato. Pienso que el True Draco o podría volver a las mesas competitivas, que me parece que jamás se fue, pero me parece que podría ser una fuerza mayor de lo que fue el formato pasado, o simplemente se va a quedar otra vez a ese pequeño paso de poder estar compitiendo como tal. El siguiente deck que tengo en esta lista son los Infernoid. Ahora, nos devolvieron Monster Gate a 3 y esto es algo bastante bueno para los decks de Infernoid simplemente por la forma en que funcionan. El hecho de tributar un monstruo en el campo y prácticamente tener la posibilidad de excavar medio deck para poder enviar todos esos recursos al cementerio y tener una gran ventaja me parece que es algo a considerar. Pienso que los Infernoid se podrían aliar con algún arquetipo, algún motor que obligue que el oponente nos tenga que utilizar su Hand Trap y después podemos proceder a simplemente activar Monster Gate y prácticamente acabar el juego. Muy similar a lo que sucedía cuando That Grass Lux Greener existía, era que teníamos que guardar esa interrupción porque si llegaban a resolver esa carta era prácticamente el juego. Tenían tantos recursos tan
tanta ventaja que era muy difícil poderles ganar. El último formato, a pesar de que no tuvo top como tal, estoy consciente de que se quedó muy cerca de hacerlo. Esto es muy repetitivo, pero el hecho de que hayan debilitado tanto a decks tan competitivos y le hayan devuelto piezas a decks que se estaban quedando a nada de poder dar ese salto, me parece que los Infernoid son una muy buena opción. Sin embargo, haber perdido un Terraforming y poderse agregar el Lair of Darkness, que era una carta que les ayuda mucho, siento que esto va a entrar aquí un poco en juego. No dudaría que una buena construcción podría dar la sorpresa, así que por eso lo tengo en esta lista. El siguiente deck que considero que podría dar el salto son las Traptrix. Anteriormente necesitábamos un arquetipo o un motor que se pudiera aliar con las Traptrix porque estas eran bastante lentas. Sin embargo, gracias a su nuevo link que es Traptrix Cera y que tenemos a la interacción de The Phantom Knights of Shea Brigandine, este es un pequeño combo que puede hacer muy explosivas las jugadas de las Traptrix. He estado viendo últimamente cómo funciona el deck y la verdad es que el control que hace con sus cartas de trampa y con sus mismos monstruos de Traptrix es bastante bueno. Incluso si tenemos la posibilidad, simplemente tenemos que pasar a nuestra jugada de Utopia Double y prácticamente robar el juego. Este deck tiene mucha más potencia de la que yo creía y la verdad es que estaría cuidándome mucho del Traptrix. Con todo esto que menciono que tiene a su favor, no me sorprendería que diera la sorpresa muy pronto en algún torneo. El siguiente deck que tengo en esta lista es el Salamangreat. Ahora, el Salamangreat no está muerto como tal. Sí vamos a tener que dejar de utilizar tantas hand traps, sí necesitamos más cartas que nos puedan agregar nuestras piezas esenciales. Por ejemplo, Cyanide Mining es una carta que si no tienen a 3, este deck es muy difícil que sobreviva. Hay que agregar muchos monstruos de nivel 3 que se puedan invocar prácticamente ellos mismos para poder hacer nuestra jugada del Mirage Talio. La cosa es que el Salamangreat todavía es funcional, perdemos la consistencia de tener el campo, entonces ya no vamos a tener siempre el counter, ya no vamos a tener siempre la trampa, ya no vamos a tener siempre Jack Jaguar. Entonces la verdad es que yo he estado probando últimamente y me pregunto si estos cambios y estos golpes que se dieron en la última lista no serán quizás demasiado severos como para que el Salamangreat sobreviva. De buenas a primeras pienso que no, simplemente hay que adaptar al Salamangreat. Por ejemplo, hay que ponerle las cartas de Solemn Judgment para todos esos juegos que vamos primero y que prácticamente una buena negación nos asegura que se acaba el turno del oponente, o se puede hacer unas construcciones yendo segundo ya que tenemos Super Polimerización y Fusion of Fire a 3. Me parece que una estrategia que también es viable es hacer que el Salamangreat siempre vaya segundo y siempre intente robarse el juego gracias a Violet Quimera. Siento que es muy pronto para decir que el Salamangreat va a sobrevivir en el meta o que simplemente va a caer, entonces por estos movimientos de la lista pienso que esas son las opciones de Salamangreat. La última opción como tal sería caer del meta, pero la verdad es que con tantos jugadores teniendo el deck y con tantos jugadores intentándolo, pienso que este deck va a sobrevivir. Quizás no de la forma que hubiéramos esperado, pero pienso que sí va a poder sobrevivir. Y por último tengo a los Orcust, que me parece que es increíble la cantidad de poder que perdieron gracias a que se prohibió al Rusty Bardish. Desafortunadamente pienso que los Orcust como tal, un Orcust puro por decirlo así, ya no va a ser viable. Pienso que la forma en que el Orcust se va a adaptar es que se va a unir con algún arquetipo. Como ya había dicho, el combo de los Orcust nos permite tener una negación, protección de campo o poder quitar algo del campo cuando nosotros queramos. Entonces, estos tres factores, si se los podemos poner a un deck que le duela mucho esa parte, la verdad es que creo que podríamos tener un nuevo híbrido que sea muy potente para este formato. Pero la verdad es que siento que Orcust como tal, Orcust puro, ya no va a ser viable. Si bien aún tienen el motor de las Sky Striker, el motor de los Noespatian, la verdad es que creo que el campo de Galatea, de Ingirsu, Longirsu, como sea, la verdad es que no es tan fuerte como yo hubiera esperado. No se compara en nada al de Rusty Bardish, que si bien esto era algo que yo ya sabía que iba a suceder, la verdad es que yo pensé que iban a tener muchas más posibilidades, pero bueno, pues habrá que esperar a ver qué sucede con este formato. No debemos olvidar que el Orcust fácilmente puede volver a las jugadas que hacía antes. Estas jugadas eran acabar en el Topologic Bomber Dragon. El Topologic Bomber Dragon junto con las cartas de Orcust nos permiten destruir el campo 2 veces, incluido el hecho de que Longirsu estando en el campo nos permite poder quitar el monstruo que está en la zona de monstruo extra de nuestro oponente sin hacer target, simplemente enviándolo. Entonces me parece que el Orcust todavía tiene cartas para competir. Por la parte de decks que les recomiendo que prueben, sea que ya tengan las cartas, que las encuentre baratas o que simplemente son porque se dieron movimientos recientes en la lista, primero tengo a Clifford. Siento que hay dos formas de jugar Clifford. La primera es la versión como antimeta, que es simplemente tener Card of Demise, tener la mayor cantidad de cartas trampas posibles, pasar 5, tener un monstruo en el campo, pasar. Sin embargo, esta versión me parece que no es tan buena. Sí creo que quizás sea la más competitiva, pero no es, no es tan interactiva, no es tan divertida. Por otra parte, también tenemos a los Clifford como usarlo como un deck de péndulo, y con el hecho de que ya tenemos Scout a 3, me parece que vamos a tener más piezas. Desafortunadamente Towers ya no es la carta que solía ser, pero si ustedes alguna vez han querido jugar este deck, me parece que es un momento muy bueno para intentarlo. El siguiente deck son los héroes. El hecho de que tengamos de vuelta Stratos a 2 y que nos hayan llegado el soporte de los Vision Hero en la forma de Vision Hero Faris y Vision Hero Increase, me parece que los decks de héroe nunca habían sido tan potentes. Todavía nos hace falta el soporte de los Evil
Evil Hero. Entonces, si ustedes se quieren preparar para la llegada de la última pieza de los héroes, o si simplemente se quieren empezar a familiarizar con uno de los decks más populares que hay, la verdad es que creo que están en un muy buen momento. Tenemos buenas reimpresiones, algunas cartas son muy caras, la verdad es que sí, pero no deja de ser un deck muy bueno y muy divertido. A los monarcas les regresaron a Eder a 2. Ahora, como dije, este simplemente sigue siendo un ladrillo, solamente que es muy fuerte, pero la verdad, si ustedes no están familiarizados con los monarcas, o como yo que dejaron los monarcas durante mucho tiempo, me parece que este es un formato excelente para volverlos a tomar. El hecho de que Eder vuelva significa que ya voltearon a ver el deck, y muy seguramente si no hace nada, que creo que va a ser el caso para este formato, nos empiezan a devolver poco a poco las piezas. Quizás en algún tiempo podamos ver al monarca a máximo poder, y muy probablemente no vaya a ser nada como sucede en OCG, pero el hecho de que estén empezando a regresar las piezas poco a poco me parece que es algo muy bueno. Witchcrafter es un deck que hizo muchísimo ruido cuando se había revelado su artwork, cuando se revelaron sus efectos se dedujo que simplemente era malo. Sin embargo, lo tengo en esta lista porque el hecho de que nos regresen a Monster Gate me parece que puede ayudar bastante a este deck. Sumado a que en el Rising Rampage nos va a llegar una pieza más para el deck, entonces la combinación de estos dos factores me parece que es un muy buen momento que si ustedes tienen la base o han querido jugarlo, le den la oportunidad al deck. Quizás se lleven una buena sorpresa. Otro deck a probar es cualquier deck que utilice Lair of Darkness. Puede ser puro, puede ser Infernoid como ya lo mencioné, o puede ser incluso otro que yo esté ignorando. El hecho de que tengamos Monster Gate y Lair of Darkness a 3 en el mismo formato me parece que es algo muy interesante. Creo que se podrían hacer combos bastante potentes, entonces si ustedes tienen las cartas o sienten la curiosidad, también creo que es buen momento para probarlos. Los insectos tienen Dragonfly de vuelta a 2, me parece que va a volver muy pronto a 3, entonces sería buen momento para que se empiecen a hacer de la base y que empiecen a familiarizarse por cómo se está jugando el deck, y quién sabe, quizás en el futuro tengamos soporte para insectos, o quizás incluso tengamos soporte para los insectos como tal. Por la parte de los Dragonity, reciben a Tempest, que es el Dragon Ruler de vuelta de las prohibidas, y les van a entregar su link en el Rising Rampage. Entonces he estado viendo unas cuantas repeticiones de este deck, me parece que puede pelear ahora fácilmente a través de una negación, lo cual era algo que le dolía muchísimo. Me parece que antes una simple negación podía acabar el turno, entonces el hecho de que ya puedan tener un poco más de consistencia, que puedan jugar a través de una negación fácilmente, dos incluso si tenemos la suerte de abrir con Caught by the Grave, va a hacer que este deck sea una opción a intentar. Me parece que los campos que deja son bastante sólidos, el hecho de que pueda utilizar el engine de los War Dragon le da mucha más potencia, entonces si ustedes tienen este arquetipo o lo han querido usar, me parece que están en un muy buen momento para hacerlo. Y por último tengo a los Gravekeepers, que si bien no recibimos directamente nada para ellos, el hecho de que Royal Tribute esté ahora a 2 hace que esta jugada tan degenerada de poder utilizar Necrovalley con Royal Tribute sea algo más factible. El deck no es caro y tiene muchos fanáticos este arquetipo, entonces están a muy buen tiempo de unirse a sus filas, disfrutar de este deck y empezar a mejorarlo poco a poco. Para las cartas que habría que vender en este formato serían si tienen ustedes piezas sobrantes de alguna carta de side deck que sea muy buena. Por ejemplo, si ustedes tienen muchas piezas de Solemn Judgment, se las recomendaría mucho que las vendieran porque van a venir muchas de estas en el Dude Devastator. Si ustedes tienen sobrantes de cartas Danger, también véndanlas porque ya vienen las megalatas. Si ustedes tienen una base de los arquetipos que mencioné sobre competitivos, de los decks que no estoy seguro que va a suceder o decks que hay que intentar porque recibieron el soporte, es también muy buen momento para que los vendan. Me parece que muchos jugadores van a estar interesados en probar muchos de estos y no sabemos cuándo se vaya a repetir esta oportunidad en que tantos jugadores estén volteando a ver estos arquetipos. Ya tenemos el spoiler completo del Rising Rampage y desafortunadamente creo que no hay nada que vaya a romper un deck como tal. Nos llegan los Tenji, las Marinces, sin embargo hasta ahora no han dado ese salto competitivo en OCG. Me parece que todavía es muy buen momento para que se hagan de las cartas que les falta para los Rocket. Estamos a poco menos de un mes de su lanzamiento, ya estamos teniendo unos cuantos spoilers de que va a venir en el Structure Deck, y por último un set en el futuro que es el Mystic Fighters. Ya tenemos revelado el Process Layer y los Generate, me parece que son su nombre, entonces solamente nos faltan los Dragon Maid y mucha gente está esperando que ese sea el arquetipo que se vaya a romper, que sea el nuevo mejor deck del formato, como quizás lo fueron las Sky Striker en su tiempo. Por el simple nombre creemos que son monstruos de tipo dragón, así que sería bueno que se empezaran a hacer sus cartas para apoyar a los dragones o en contra de los dragones y simplemente esperar a ver qué sucede. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué les gustó de la lista, qué no les gustó de la lista, qué faltó en la lista por la parte de que hayan tenido que entrar o liberar cartas, y qué van a hacer después de esta lista, es decir, qué decks van a jugar, qué estrategia van a intentar, qué piensan de los decks que considero que van a ser competitivos, de los decks que hay que probar. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.